Buenas noches, hermanos varones de San Mateo Xochimilco y de las iglesias en Morelos y Oaxaca. Es un gozo para mí poder saludarles nuevamente. En esta ocasión, para reanudar el estudio que estamos llevando los días miércoles acerca del perfil de madurez según Pablo, basados en dos pasajes similares de la Sagrada Escritura, a los cuales daremos lectura. Pero antes, por favor acompáñenme para dar toda la gloria y honra a Dios, que solamente Él merece, a través de una alabanza y posteriormente orar a Dios, para que Él permanezca con nosotros guiándonos durante este tiempo de estudio. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. A ti, Señor, para que nos uses. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él sea el que nos guíe durante este tiempo. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, bendito Dios, que seas tú, Señor, hablando a tu amada iglesia, a mis hermanos varones, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que sea Él el que guíe mi persona, Señor, que yo mengue, Señor, para que seas tú el único, bendito Padre, que pueda compartirnos de tu palabra. Que tú permitas, Señor, también que mis hermanos varones abran su mente, pero sobre todo su corazón, para recibir lo que tú tienes preparado para que aprendamos y conozcamos de ti el día de hoy.
Que tú estés, Señor, durante todo este tiempo que nosotros estemos hablando de tu bendita palabra, exhortándonos, guiándonos y dándonos la sabiduría necesaria para hacerlo conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor, por todo esto, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero pedirles, hermanos, que tengan a la mano papel y pluma o un lápiz para tomar nota de los versículos que iremos viendo, porque van a ser bastantes. Como dijimos, vamos a dar lectura al primero de los pasajes en los que estamos basando estos estudios, que lo encontramos en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 3, versículos del 1 al 7. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, versículos 1 al 7, nos dice lo siguiente: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El segundo pasaje lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 1, versículos del 5 al 10. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 10, nos dicen lo siguiente en la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En estos dos pasajes, en el primero de ellos nos señala los requisitos de los obispos y en el otro de ancianos y obispos. Vamos a ver un significado de la palabra obispo. Obispo significa supervisor y generalmente se refiere a la persona que sirve como supervisor, superintendente o guardián de una iglesia. Los términos bíblicos traducidos como supervisor, obispo, anciano y pastor son sinónimos utilizados para describir a un hombre que ha sido apartado para principalmente el oficio de enseñanza, dirigir y pastorear en una congregación local. Con base a lo antes expuesto, hermanos, se determinó anteriormente una lista muestra de 20 requisitos espirituales tomados de estos dos pasajes que ya leímos. Hasta antes de suspender las reuniones presenciales, por disposición de nuestras autoridades, habíamos visto 7 de ellos. Recordemos. El primero, la madurez espiritual general, que se refiere a un hombre completo. El segundo, que el varón sea irreprensible, un hombre de buena reputación. El tercero, que sea marido de una sola mujer, que tenga pureza moral. El cuarto,
que sea moderado, es decir, equilibrado en sus palabras y acciones, que sea prudente, ser sabio y humilde, que sea respetable, un buen ejemplo a seguir, que sea también hospitalario, desinteresado y generoso. Estos son los 7 que hasta antes de suspender las reuniones presenciales habíamos visto. Y hoy que reanudamos con estos estudios, a través de este medio de comunicación hablaremos del octavo, que es apto para enseñar. Aquel que se comunica sensiblemente en una manera que no es ni defensiva ni amenazante. Una definición que podemos dar es aquel que tiene el carácter de instruir la palabra de Dios fielmente, lo que implica que es una persona retenedora de la palabra, tal como es expuesta por Dios en las Sagradas Escrituras y tal como le ha sido enseñado en su discipulado bíblico. El varón debe tener mucho cuidado de cómo enseña, porque de la manera que lo haga, un discípulo fiel lo asimilará. De ahí que la premisa mayor es un mal maestro, un mal discípulo, y no precisamente por culpa de este último. Podemos considerar que la enseñanza es el ministerio mayor o uno de los mayores de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ordenó así en la denominada Gran Comisión que encontramos en el Evangelio de San Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 nos dicen: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el Antiguo Testamento, la enseñanza era la fórmula determinada por Dios para que su pueblo preservara sus mandamientos y estatutos, tal como vemos en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, versículos del 1 al 9. Deuteronomio 6, versículos del 1 al 9, nos dicen en la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En la iglesia primitiva, hermanos, la enseñanza era la clave para el establecimiento de una obra, y la madurez de esa nueva obra iba en proporción directa a la enseñanza de los fieles discípulos, como se señala en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 35. Hechos 15:35 nos dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Es indudable que la madurez de un siervo de Dios y de una iglesia va a depender de la importancia que se le conceda a la enseñanza bíblica. Un hombre que ha sido transformado por la vida que transmite la Biblia, un ejemplo lo tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que nos dice: que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos determinar 6 premisas acerca de la aptitud para enseñar. La primera de ellas es que todo cristiano debe ser apto para enseñar. Veamos algunos versículos que nos lo confirman. En la carta de Judas, en su versículo 3, nos dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, versículo 15, menciona lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12, nos menciona: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2, versículos 24 y 25, se nos dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Los padres deben ser aptos para enseñar a sus hijos. Nos lo confirma la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3, versículos 14 y 15, nos habla de algo similar. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La segunda premisa es que el ser apto para enseñar es un requisito que llenar para ser obispo. El obispo debe ser apto para enseñar, es decir, capacitado, competente, calificado. El Espíritu Santo no requiere simplemente que alguno esté dispuesto a enseñar, sino que sea capacitado para hacerlo. Tampoco significa simplemente una aptitud o capacidad para enseñar. Hay muchos hombres bien capacitados para enseñar que no reúnen los requisitos para ser obispos. La palabra didascalia se refiere no solo al acto de enseñar, sino también a lo que se enseña. La primera carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 10, nos habla algo sobre esto. Nos dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esa misma carta, la primera a Timoteo, en su capítulo 6, versículo 3, nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Es decir, Pablo no enfatiza simplemente el acto de enseñar, sino también lo que se enseña, o sea, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El obispo debe ser apto para enseñar por medio de su ejemplo. Una parte del versículo 28
del libro de los Hechos, en su capítulo 20, nos dice, mirad por vosotros. También la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5, versículo 3, señala, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El obispo tiene que ser un hombre irreprensible, sobrio, prudente, hospedador, etc. Él enseña a otros por medio de su ejemplo. Como buen pastor, va delante de las ovejas y las ovejas le siguen. Es imposible que el anciano enseñe a otros lo que él mismo no tiene o practica. El obispo debe ser apto para enseñar por haber sido bien instruido en la palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos menciona. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También debe amar la verdad. Efesios 4:15 menciona, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El obispo debe querer enseñar la palabra de Dios porque la quiere. El que anhela obispado, anhela enseñar la palabra de Dios y defenderla tanto en su vida como en su enseñanza. Otra vez, Hechos 20:28 nos dice, mirad por vosotros. Primera de Timoteo, capítulo 4:13, nos dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En su versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El obispo, anciano o pastor, como queramos llamarle, debe ser apto para enseñar. Es un requisito porque el obispo debe apacentar el rebaño. Veamos nuevamente el versículo 28 del capítulo 20 del libro de los Hechos, ahora de una forma completa. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, y la cual él ganó por su propia sangre. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, nos señala, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino que con el ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La edificación de la iglesia depende de la enseñanza de los ancianos. Efesios 4, del 11 al 14 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los ancianos deben estar seguros que todos los miembros sean bien instruidos en la sana doctrina. Deben preocuparse mucho por la edificación de todos los miembros. La obra del púlpito es sumamente importante, pero para edificar bien a todos los miembros, como también a sus familias, son de suma importancia las clases bíblicas en las cuales todos están instruidos según su edad u otra clasificación. Es decir, debe haber clases para niños y jóvenes según su edad, clases para entrenamiento,
clases para hermanas jóvenes y otros grupos, como es el caso de lo que hacemos los miércoles, teniendo un estudio para varones y uno para las mujeres. En el púlpito se enseña mucha Biblia y se exhorta y amonesta, pero para que todos los miembros y sus hijos aprendan el contenido de la Biblia misma, son muy necesarias las clases. Desde luego, los ancianos no tienen que enseñar todas las clases, pero ellos sí deben encargarse de ellas, pues son responsables por el arreglo mismo de las clases, como también por la selección de maestros, materiales que se usen, etcétera, etcétera. En fin, son los obispos los supervisores de la congregación. De la misma manera, son responsables por el púlpito, es decir, toman decisiones en cuanto a quién predicará y tienen mucho cuidado en cuanto a la enseñanza impartida en el púlpito. Son responsables aún con respecto a lo que se enseña en los hogares de los miembros. De estos estudios han resultado muchos problemas y hasta divisiones en las iglesias. El lugar ideal para introducir herejías en la iglesia es por medio de tener estudios inocentes en los hogares. Debemos de tener mucho cuidado con esto y asegurarnos que lo que se comparta sea sana doctrina. La tercera premisa que encontramos es ser apto para enseñar, y esto requiere pues que estudie diligentemente. Debe conocer la Biblia, pues debe enseñar todo el consejo de Dios. Ahora no hay hombres inspirados, por eso tiene que estudiar diligentemente las Escrituras. No puede enseñar lo que no sabe. La cuarta premisa, y esto es muy importante, que tiene que evitar la división y la apostasía. Sobre esto ya hemos hablado bastante en otras ocasiones. No solo los evangelistas, sino también los ancianos han de enseñar a la iglesia para que los miembros no sean llevados por tales apostasías. Veamos algunas citas. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 29 al 32, nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, es otro ejemplo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos da otro ejemplo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hechos 20, versículo 30 nos dice: de vosotros mismos, los ancianos,
se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El anciano también debe estar enterado de las doctrinas falsas que pueden causar división en la iglesia. Por ejemplo, las doctrinas falsas de la Iglesia Católica Romana, de las iglesias evangélicas, algunas de ellas, de los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, etc. De las doctrinas falsas de los hermanos liberales, las doctrinas falsas sobre el matrimonio, el divorcio y segundas nupcias, las doctrinas falsas acerca de la deidad y la humanidad de Cristo. El uso erróneo que se hace del capítulo 14 de la Carta a los Romanos para promover la comunión con hermanos que enseñen estos errores, que no importando lo que enseñen, debamos de tener una sana convivencia, lo cual está totalmente alejado de la palabra de Dios. Los ancianos deben enterarse de tales errores y otros para poder refutarlos. La quinta premisa es que los ancianos deben exhortar y convencer. La carta del apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 1, en parte del versículo 7 nos dice, porque es necesario que el obispo sea, y en el versículo 9 nos señala, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda, ¿qué? Exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tapan la boca de los falsos al refutar su error. De otro modo, los falsos ganan la confianza de algunos de los miembros para destruir almas y causar división. Tienen que exhortar a los miembros infieles y si estos no se corrigen, tienen que enseñar a la iglesia con respecto a la disciplina, como podemos ver en varios ejemplos. La carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 17, la primera carta a los Corintios en todo su capítulo 5, la segunda carta a los Tesalonicenses en su capítulo 3, versículo 6 y versículo 14. Otra premisa, la sexta y última que podemos considerar, es que el trabajo de los ancianos puede ser de tiempo completo, o también puede no serlo. No es el caso de nuestra congregación, pero hay algunas otras que los pastores sí son de tiempo completo. Alguien me preguntaba en alguna ocasión si es correcto desde el punto de vista bíblico que reciban alguna remuneración por lo que hacen. Yo comenté que en principio, por lógica, si alguien se dedica de tiempo completo a enseñar la palabra de Dios, entonces, ¿de qué va a vivir? Pero sin embargo, hagamos a un lado la lógica, lo que nosotros pensemos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, que nos habla a través del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. Él habla de los que trabajan en predicar y enseñar. Esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 5, versículos 17 y 18 nos dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Resumiendo, las 6 premisas que encontramos acerca de la aptitud para enseñar son: todo cristiano debe ser apto para enseñar. Los requisitos que se deben llenar para ser obispo. Ser apto para enseñar requiere, pues, que estudie diligentemente. Tiene que evitar la división y la apostasía. Debe exhortar y convencer. El trabajo puede ser de tiempo completo. Vemos, hermanos varones, que no es una tarea fácil, pero guiados por el Espíritu de Dios, todo es posible. Amén. Gloria al Señor. Oremos al Señor.
Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de hablar de tu palabra, de compartir, Señor, una vez más con mis hermanos varones todo, Señor, lo que tú nos dejas ver a través de ella. Dándote gracias, Señor, porque tú has permanecido con nosotros en todo momento, que no nos has abandonado, Señor, y que estás aquí, Señor, guiándonos para que nosotros, Señor, podamos seguir aprendiendo de ti, bendito Padre, conociéndote cada día más. Te doy gracias por la vida de mis hermanos varones que han dispuesto su tiempo y su corazón para escuchar, Señor, esta palabra hermosa que ha sido preparada con tanto gozo, Señor, para que nosotros, Señor, podamos conocerte un poquito más cada día. Gracias te doy, Señor, por todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros en esa cruz del Calvario sin merecer. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda la gloria y toda la honra, hoy y siempre. Amén y amén. Que Dios los bendiga.